La vida tal y como la conocemos puede darse en condiciones extrañas, incluso en lugares que no reciben oxígeno o la luz del sol. Pero en ningún lugar puede haber vida si no hay al menos un poco de agua. No es casual que en muchas culturas el agua represente a la figura materna, la que alimenta, cobija y consuela, pero también a la destructora iracunda. Durante años creímos que al sumergirnos en ella, cuerpos y espíritus se limpiaban de toda impureza. En lengua vietnamita, la palabra lluvia designa también la patria o el hogar. Desde la revolución industrial, los empresarios acapararon manantiales y ríos, no solo para producir todo tipo de objetos, sino para desechar una inmensa cantidad de químicos contaminantes, dejando a las poblaciones cercanas sin agua para beber. En ir a buscar agua a una fuente aledaña, las personas invierten varias horas del día. Por lo general son las mujeres y los niños los encargados del abastecimiento, y muchas veces esta responsabilidad familiar les impide asistir a la escuela. Los expertos nos dicen que el volumen del agua contenida en el planeta es el mismo desde nuestros orígenes y no va a disminuir, pero también nos aclaran que contaminarla de manera irreversible, privatizarla o hacer un mal uso de ella equivale a desaparecerla. Mientras unos cuantos individuos mantienen inmensos campos de golf, pastizales y piscinas, pueblos enteros carecen de ella. Quienes acaparan el agua, acaparan la vida y nos condenan a todos los demás a la muerte. Bienvenidos al programa de la Revista de la Universidad de México. Estamos retomando lentamente estos programas en estudio, en este semi-desconfinamiento, con un equipo técnico reducido, pero con un invitado de lujo, a prueba de balas, precisamente para cualquier falla nos la puede enmendar nuestro querido Héctor de Mauleón. Bienvenido. Qué gusto, gracias por la invitación. Tú eres escritor, eres periodista y has sido cronista a través de muchos libros de la Ciudad de México. Tienes incluso un programa llamado El Foco, con Beca Duncan, donde recorremos la Ciudad de México y vamos viendo curiosidades. Y bueno, vamos a hablar un poco del agua, pero quisiera primero preguntarte, en esta ciudad en semi-cuarentena todavía, ¿a ti qué proyección te da? ¿Te da una proyección hacia un futuro distópico? ¿Te sientes como proyectado a estos escenarios apocalípticos o te sientes en un retorno al pasado, a otras situaciones? Yo creo que estamos en un momento todavía de muchísima confusión, en un momento en el que no está claro lo que viene, en un momento en el que sí queda claro que la manera en la que se llevaban las cosas en esta ciudad y en este país no van a poder seguir siendo las mismas. Y creo que la vida personal de muchas personas ha cambiado o tendrá que cambiar a partir de este golpe. Se junta una crisis económica brutal con la sensación de inermidad, de incertidumbre. Hay una epidemia mundial de sueños. Muchas personas estamos soñando lo mismo. Y eso es un reflejo de una zozobra, de una quemazón interior, porque estamos confinados, envueltos en un torbellino de emociones, donde vamos pasando revista a todos los pendientes y todas las preocupaciones de la vida, y eso hace que lleguemos a la noche de una manera distinta. Entonces, pues distintas universidades y distintos centros de estudios del sueño han determinado que estamos soñando más o menos parejo. Son de esos momentos extraños, particularísimos de la historia, en los que la humanidad entera se pone a soñar cosas parecidas. Y creo que eso es el detonador de una transformación interior y personal que nos va a llevar a lo que han llamado la nueva normalidad, quién sabe cómo sea, pero de alguna manera renovados, de alguna manera con una visión distinta a cómo entramos en esto. Las epidemias son brutales, son devastadoras, pero tienen una cosa buena a lo largo de la historia, y es que siempre dejan poblaciones sanas. Las más sanas son las que sobreviven, y eso lleva a transformaciones en el mundo. Es brutal decirlo, pero así ha sido por lo menos desde hace 500 años en México. Casi tan brutal como decir que las guerras son las que han hecho grandes avances tecnológicos. O sea, como
Sí, de alguna manera la carrera armamentista ha provocado avances científicos que terminan en otra cosa, pero creo que ha sido un momento de reflexión obligada para muchas personas y que eso inevitablemente te hace ponerte frente a un espejo y confrontar cosas de tu vida que no tienes, que pierdes de vista cuando estás en el torbellino de los días, ¿no? Sí. Metido en el tráfico, en la prisa, corriendo, yendo de una cita a otra, lo que tengas que hacer. Entonces esta pausa hace que muchas cosas se asienten y lo primero que emerge es la vida de uno mismo. Y tú como historiador, ¿no te sientes de este modo vinculado con otras personas, precisamente con personas del pasado que vivieron? Me acuerdo de un libro de crónicas que empieza justamente con la gripe española en México, ¿no? En la Ciudad de México, ¿no? Nos vinculamos otra vez con estas azotes que nos han pues recordado a través del tiempo que pertenecemos a una historia común también de epidemias. Es terrible cómo se nos van las cosas y cómo cada cosa que pasa parece que ocurre por primera vez y no es así. Que cada que tiembla pensamos que es el primer temblor, y como si no hubiera una historia previa de temblores en esta ciudad. Y ahora que estamos enfrentando esto, hemos olvidado que las epidemias son la historia de México, puede ser también la historia de las epidemias. En 1520 un hombre que venía en la flota de Pánfilo de Narváez, un esclavo negro, llegó enfermo de viruela. Lo bajaron, desembarcó en Veracruz, se metió por uno de los poblados porque ya bajó muy enfermo y lo dejaron en una casa, en una chocita, en una choza muy humilde, y lo atendieron. 15 días después ese pueblo era un cementerio y a partir de ese momento comenzó a avanzar, al mismo tiempo que los conquistadores iban avanzando hacia Tenochtitlan, comenzó a avanzar la peste, que era la viruela, matando a gente que no había desarrollado defensas contra ese tipo de virus y les resultaba letal. Entonces, cuando los españoles se están cumpliendo 500 años, es el 30 de junio de 1520, en la noche triste, cuando huyen por México-Tacuba perseguidos por los guerreros mexicas, dejan un enemigo invisible en Tenochtitlan, que es precisamente la viruela. Los contagios comienzan cuando ellos salen y comienzan a devastar totalmente México-Tenochtitlan, al punto de que Cuitláhuac, que era el sucesor de Moctezuma al frente en el trono de ese imperio, enferma y muere y no puede seguir adelante en la defensa de la ciudad. Hay una devastación inmensa y a partir de ese momento comienza un siglo espantoso de enfermedades para los pobladores de lo que ya sería la Nueva España después de la conquista. En 3 o 4 epidemias del siglo XVI, más de la mitad de la población indígena, hay historiadores que dicen que que pudo ser hasta el 80% de la población indígena desapareció. Las epidemias pues fueron la viruela, el Mazatláhuac, el famoso que no se logra identificar bien qué fue exactamente, pero eran enfermedades nuevas que pegaron, desaparecían, pegaban, desaparecían, llegaba una nueva, y esto se repitió en el siglo XVII, en el siglo XVIII, y luego fue cambiando de signo en el siglo XIX con las brutales epidemias de cólera que asolaron la ciudad. Hay una crónica muy solicitada, muy famosa de Guillermo Prieto sobre la epidemia de cólera de 1833, y cuenta cómo él va recorriendo la Ciudad de México y encuentra una ciudad vacía, de puertas cerradas, amarraban pañuelitos de colores en los balcones para saber que había un enfermo y que ahí no se tenían que acercar. Y entonces va viendo los pañuelos, va viendo casas que ya están vacías, con las puertas abiertas porque la gente o se fue o murió, y empiezan a aparecer cosas verdaderamente espantosas. Encuentran, por ejemplo, a una mujer muerta, pero todavía con el bebé, tomando leche de su pecho, el bebé vivo, y comienzan a circular por la ciudad historias tremendas sobre esa epidemia. Entonces uno puede ver lo que está pasando ahora como un espejo y una comparación de lo que ha ocurrido en otras ocasiones. En 1918 llegó la epidemia, la fiebre española, la epidemia de influenza, y lo más brutal fue que las autoridades dijeron que no nos iba a hacer nada, que por la altura de la ciudad ese virus iba a morir, como ahora dijeron del calor, como dijeron
de tantas cosas. Y otra vez los agarró desprevenidos y mató a 50,000 mexicanos. Qué impresionante. Qué bueno que hablas también de estas épocas, ¿no? De hecho, qué brutal metáfora que la peste llega con, o sea, que llega con un arma biológica avant la lettre, ¿no? Teníamos que llega con los españoles y una gran metáfora de una conquista como la peste, ¿no? O la epidemia. Ahora que vuelve otro fenómeno también recurrente, que todos los años tenemos estas granizadas, estas lluvias torrenciales, que vuelven a inundar la ciudad y nos recuerdan una vez más que estamos en una cuenca hidrológica, que estamos en cierto modo instalados en el fondo de una cubeta. Te quisiera preguntar precisamente si en el proceso de urbanización de la Ciudad de México, ¿el agua ha sido más una amiga o una enemiga? No, nosotros fuimos enemigos del agua. La ciudad, hay una crónica de Artemio de Valle Arizpe que es bellísima, porque narra cómo era la ciudad que encuentran los españoles. Y lo hace a partir de los canales que la cruzaban. Es imposible imaginar, cuando uno lee el libro de Bernal Díaz del Castillo y encuentra el deslumbramiento que él tiene cuando ve desde lejos la Ciudad de México, cuando dice no sabíamos si era real lo que estábamos viendo o una de esas cosas de encantamiento que se leen en el libro de Amadís. Porque ve una ciudad flotando sobre los lagos, una ciudad blanca, con templos pintados, humeando, escoltada por los volcanes, con un cielo azul y todo reflejado en el brillo de esos lagos que la circundaban. Estábamos rodeados por 5 lagos y la ciudad era recorrida por 7 acequias, grandes acequias que la cruzaban de un lado a otro, y al mismo tiempo había una que le daba la vuelta, como si fuera una muralla o un foso. Y esto hacía que la ciudad fuera una ciudad anfibia. La mitad de las calles de la ciudad eran de tierra y la mitad eran de agua. Hay un momento, ya después de la conquista, en la que los españoles hacen casas de 2 puertas. Una puerta a la calle de tierra, por donde entra la gente caminando, y una puerta a la calle de agua, donde ponías la canoa que llevaba los productos de las flores, las verduras, la comida, o podías salir a moverte por la ciudad de ese modo. Hay todavía una casa en el centro que conserva unos pequeños peldaños que llevaban al desembarcadero. Ya no hay, el desembarcadero desapareció, solamente están los escaloncitos en la parte trasera hacia la calle de agua. Entonces era una ciudad anfibia, era una ciudad un poco a la Venecia. Y lamentablemente, por las condiciones que has descrito, era una ciudad que periódicamente se inundaba. Tenochtitlan se inundó varias veces. O sea, ¿se inundó desde su fundación en el siglo XIV, por ejemplo? Se inundó. Incluso los mexicas tenían este problema. Hubo un problema brutal de inundación que provocó la muerte de uno de los reyes mexicas. Huyendo de la inundación, resbaló y se pegó en la cabeza y murió. Porque el problema, siempre ha sido un problema el agua. Querían traer agua de un manantial de Coyoacán, del manantial de Churubusco, y llevaron agua a la ciudad para que no faltara, pero al romper la compuerta, el agua se desbordó y arrasó con la ciudad. Entonces provocó la mortandad de muchas personas, una inundación brutal. Tuvieron que deshacer muchos edificios y volverlos a levantar por la acción corrosiva del agua sobre los cimientos, etc. Finalmente, cuando llegan los españoles se dan cuenta de esta pesadilla, porque la necedad de Cortés, la orden que Cortés o que los primeros gobernantes reciben es la de hacer la ciudad en Coyoacán, en otro lugar, porque se dan cuenta de las condiciones complicadísimas que es construir una ciudad en un islote rodeada de agua. Pero Cortés, por una razón política, decide imponer la construcción de la ciudad donde había estado el corazón del Imperio Mexica y levantar encima de eso lo que ya sabemos, la catedral, el palacio, el gobierno, etc. Y entonces comienzan a volverse víctimas muy pronto de las inundaciones y deciden crear una especie de... Había un albarradón desde los tiempos de los mexicas que servía como para contener el agua de los lagos. Cuando subía el agua y se desbordaba, se había construido un albarradón para contenerla. Y ellos tratan de hacer una mejora para sacar el agua de los lagos fuera del valle. Los españoles hacen lo que se llama el Tajo de Nochistongo.
Vamos Sí. a poner una pausa para un corte, Sí, claro. y volvemos a hablar de esta relación con el agua tan necesaria y al mismo tiempo, o sea, estos dos, me parecen fascinantes estas dos partes del agua, ¿no? Pero enemigo, amigo, Así es. ¿no? Volvemos en un momento más con Héctor de Mauleón en este programa de la revista La Universidad. Estamos de vuelta con Héctor de Mauleón, platicando un poco, dándonos un pequeño panorama de cómo pasamos de la ciudad de las trajineras a la ciudad de los coches. Y nos quedamos en las primeras obras de ingeniería de los españoles que insistían en construir sobre Tenochtitlán. Sí, el hecho de levantar la nueva ciudad rodeada de lagos provoca que periódicamente esta se inunde. Y se avientan todo el siglo XVI sufriendo dos cosas, dos pesadillas o tres. La primera es las inundaciones periódicas. La segunda, el hundimiento de los edificios de la ciudad. Como están construidos sobre un terreno fangoso, etcétera, los edificios tienden a hundirse y tienen que ser construidos cada 10 o cada 15 años. Todo está condenado a desaparecer desde el principio. Y la tercera es que los terremotos tienen un efecto letal sobre la ciudad por las mismas razones. Este suelo que no es arcilloso, que es completamente fangoso de la ciudad, el subsuelo. Que sigue siendo un gran problema. Hasta la fecha seguimos arrastrando una decisión que tomó Cortés. Después deciden hacer una gran obra de ingeniería para sacar el agua y empezar a desecar de alguna manera los lagos para bajarles el nivel y hacer que en los periodos críticos o en los momentos de lluvias atípicas la ciudad no se inunde. Y hacen lo que se conoce como el Tajo de Nochistongo, lo hace este célebre ingeniero Enrico Martínez, que hoy tiene una estatua dedicada a un lado de la catedral, pero falla en su proyecto y provoca que durante una tromba que ocurre en septiembre de 1629, en la que la lluvia cae de manera continua durante 36 horas, los lagos se desborden y entren con furia por las calles de la ciudad. 30,000 muertos. 30,000 muertos. Deja esa inundación, él acaba en desgracia, cae en desgracia, acaba incluso en la Inquisición, llevando un proceso ahí. ¿La Inquisición? Sí, Tenía que ver, se van juntando distintas acusaciones y él en algún momento acaba. Oye, los linchamientos políticos no datan de hoy. Esa inundación es terrible porque es una inundación, yo siempre digo que es la inundación olvidada. Duró la Ciudad de México 5 años. ¿Pero por qué la inundación olvidada? ¿Hay otras que son más recordadas? Es que es brutal y no está como tan en el dominio de la gente, porque la ciudad quedó 5 años bajo el agua. El agua no se fue en 5 años y la ciudad quedó abandonada 5 años. Por ahí hay una crónica de un sacerdote, de un fraile que le tocó contar ese momento, que dice cómo pues, quedan unas 400 personas viviendo en la ciudad, cómo se mueven en canoas, incluso por las calles de tierra, cómo algunos entran a las casas por los balcones del primer piso, cómo los curas dan misa desde la azotea para confortar a la gente en medio de la epidemia. Y pues vienen 5 años muy trágicos, muy húmedos, de mucha lluvia, en la que el agua no se va, ahí se queda la inundación. Entonces vienen enfermedades. Es lo que quiere decir, el agua trae enfermedades como el cólera, por ejemplo. Exactamente. Más cuando está estancada, ¿no? Se vuelve completamente la enemiga de todo. También como lo ha demostrado Venecia, por cierto, sí, con sus grandes pestes. Así es. Exactamente. Es la capital de las pestes, ha sido Venecia, y en mucho ha sido por esto, ¿no? Y entonces se toma la decisión de que ya la capital de la Nueva España no va a ser la Ciudad de México, que va a ser Puebla, o que va a ser Tacuba, o que va a ser Tacubaya, o que va a ser Toluca, y que busquen otro lugar. Pero la respuesta de los gobernantes es que se ha invertido tanto dinero en 100 años que es impracticable empezar de cero la ciudad en otro lado. Y entonces deciden anclarse a este lugar. Y la solución para ellos es ir bajando el agua de esos canales que serpenteaban por la ciudad, que es lo que maravilla a Bernal Díaz del Castillo cuando pisa México Tenochtitlán, comenzarlos a bajar. Entonces, cuando los comienzan a bajar,
se comienzan a volver pues, sitios de agua estancada, de charcos, de malos olores, de muchísimas enfermedades, en los meses cálidos sobre todo. Dicen que para salir en marzo, abril, a las calles de la ciudad, las mujeres empapaban perfume en un pañuelo y se lo llevaban a la nariz para soportar los olores, ¿no? Entonces, va en sentido opuesto, convivir con el agua a aniquilarla para poder sobrevivir. Y ese es un proceso de desecación de los canales y de los lagos, sobre todo de las acequias que cruzan la Ciudad de México, que terminan en el siglo XVIII. Sin embargo, todavía quedan algunas, por ejemplo, lo que hoy es la horrible calle de Calzada de la Viga, era un canal bellísimo que comunicaba Santa Anita y Xochimilco con la Ciudad de México. Y ese canal duró hasta los años 30, que llegaba justo a la calle de Corregidora, a un costado de Palacio Nacional. Todavía quedaban resabios de esa gran acequia, la acequia real le llamaban, y que llegaba hasta ese lugar. Ahora nos cuesta mucho imaginar que donde hoy es la jefatura de gobierno, justo bajando la banqueta, pasaba un canal que venía de la calle de Corregidora, que seguía derecho en pleno Zócalo, sobre 16 de septiembre, y que se iba perdiendo por callecillas, daba la vuelta en Isabel la Católica, y se iba metiendo hacia San Juan de Letrán, y luego corría, digamos, hacia donde está el Teatro Blanquita, y luego se volvía a meter por donde hoy es la Arena Coliseo, etc. Entonces iban serpenteando esos canales, y al desecarlos lo que quedó eran tiraderos de basura, donde la gente pues iba a arrojar, incluso dicen que ahí tiraban a los animales muertos, que se morían los perros, los gatos, los cerdos, las reses, etc., y ahí las aventaban. Entonces se volvió una ciudad muy peligrosa, una ciudad putrefacta, una ciudad infecta, como lo fueron todas las ciudades del mundo hasta antes de la Ilustración. Con la llegada de la Ilustración surgió un nuevo modelo de entender el funcionamiento de las ciudades a través de el agua se tenía que mover, las habitaciones tenían que tener ventanas y tenían que estar aeradas. Las casas de México, en la Nueva España, las vecindades, no tenían ventanas. Tú entrabas a los patios y la única manera de que entrara luz era por la puerta. Generalmente, si te das cuenta, todavía quedan por ahí algunos ejemplos de esos cuartos. Eran cuartos muy oscuros, muy húmedos, llenos salitrosos, etcétera, pero así vivió la gente 250 años. No hay que pensar que venimos de cuevas. Sí, Nos pareció bastante natural, claro, donde de hecho convivíamos con los murciélagos, que ahora tantos desaguisados nos han traído. Sí, claro, pues desde el siglo XVIII, ¿no? Es Pasteur que empieza a ver también cómo funcionan los microbios, 19. Empezamos a conocer 19. Hay ríos, o sea, habla de basura. Estamos ahorita hablando sobre todo de los canales que estaban en el centro histórico. Las 7 Ahora, acequias. seguimos teniendo, por supuesto, por ejemplo, el río Churubusco, río Magdalena. O sea, tenemos tantas avenidas que siguen trayendo nombres de ríos. Y yo tenía la impresión de que habían sido entubados, en efecto, por la basura. O sea, ya no era tanto el problema de las inundaciones, sino de que una ciudad completamente sucia, donde la gente aventaba todo el río. Fue primero las inundaciones y luego se volvió la basura. Se dio el proyecto de crear el drenaje profundo para sacar el agua del valle por esa vía. Y lo que fue pasando, sobre todo a lo largo del siglo XX, porque las acequias no pasaron la mayor parte de ellas del siglo XVIII. Quedaron algunas en el XIX, por eso hay tantas calles que se llamaban puentes. Puente del Cuervo, en las leyendas viejas, Puente Quebrado, el Puente del Blanquillo, el Puente de las Ratas, etcétera, porque precisamente eran puentes que pasaban encima de las acequias. Desaparecieron las acequias y el nombre de las calles se quedó recordando algo que ya no existía. Y después, digamos, en la última parte del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, lo que siguió fue la desecación de los lagos, fue bajar el nivel de los lagos. Yo recuerdo cuando era niño que se hacían tolvaneras que llegaban periódicamente a la Ciudad de México. Hay por ahí una foto de Nacho López o de Héctor García, que es maravillosa porque muestra el momento en el que llega una tolvanera ahí por el Caballito, donde estaba el Caballito en Reforma y Bucareli, y era algo cotidiano en la ciudad. O sea, había un momento en el que empezaba a soplar polvo
y empezaba a soplar aire que traía muchísimo polvo, entonces todos se encerraban, se cubrían, cerraban las ventanas, cerraban las puertas hasta que pasaba eso. Y te estoy hablando pues de 1975, 1976, seguía ocurriendo eso en la Ciudad de México. Y eso era producto del desecamiento del lago de Texcoco. A medida que se iba desecando, se iban creando unas tierras baldías que corrían por todo el oriente de la ciudad. No se solucionó, fueron construyendo casas donde estuvo el lago. Entonces el polvo fue más bien cubierto por cemento o algo por el se volvió cemento. A medida que fuimos cubriendo los cerros y fuimos poblando las barrancas, fuimos poblando los lagos. Hay colonias enteras sobre lo que fue pues, el lago de Texcoco, lo que fueron la laguna de Zumpango, todas esas. ¿Y qué tan erróneo fue esta decisión de entubar, de desecar? Esa fue la otra cosa, el otro crimen, porque en la Ciudad de México llegó a haber 48 ríos, o hubo 48 ríos. Por ejemplo, en Mazarik, lo que hoy es Campos Elíseos, corría un río por Campos Elíseos, se llamaba el río de Polanco, que desembocaba en Río San Joaquín, que hoy es un circuito interior. Y ese circuito interior... Pero ni el recuerdo tiene de río. Ese circuito interior lleva al río Consulado. Y tiene toda esta colonia de presas, todas las calles se llaman presa algo, ajá, sí, ¿no? Sí, la colonia Irrigación. Sí, sí. Bueno, todas las calles que tienen nombre de río, salvo las de la colonia Cuauhtémoc, que son ríos de Europa, pero todas las que se llaman Río Magdalena, Río Mixcoac, Río Consulado, Río Becerra, todos fueron ríos. Y todos fueron... ya habían menguado muchísimo, muchos de ellos se habían convertido en ríos de aguas negras, ahí llegaban las aguas negras, y entonces corrían a cielo descubierto, y por eso paulatinamente se decidió entubarlos para resolver ese doble problema. Uno era las inundaciones y luego pues, la salida. Sí, pero no es un error, en vez de tratar de alguna manera llevar la inmundicia por otro lado. Imagínate si en lugar del viaducto lleno de coches que vivimos y padecemos todos los días, pasara por ahí un río. Hay todo un movimiento de una organización civil que exige la desintubación del viaducto. Tendría que correr por ahí y buscar ya alternativas para esta ciudad, porque al mismo tiempo hay que traer el agua. Y traer el agua, por el sistema Cutzamala y todo lo que se ha hecho, hace que sea carísimo. Y tarde o temprano se va a volver impracticable. Entonces, traer agua a la Ciudad de México para que ésta pueda sobrevivir se hace a un costo brutal. Increíble, estábamos en agua, quitamos el agua y pagamos por agua. No, y al mismo tiempo, cuando el agua de lluvia se va por la coladera y se pierde. Entonces, tenemos que cambiar esa dinámica e intentar la regeneración de algunos espacios que sí se podrían rescatar y que nos podrían devolver un poco eso. Nos quejamos cada que llueve porque vienen las inundaciones, pero es que el agua se encuentra su curso. Dicen que el agua tiene memoria, entonces el agua sabe por dónde bajar y sabe dónde irse depositando, porque así está escrito en la orografía de la cuenca. Y creo que tendremos que volver a un equilibrio, porque el siglo XX de verdad fue brutal con el entorno. Hay uno de los primeros mapas de 1520 y tantos, 1530, que se llama el mapa de Uppsala. Y ahí está dibujado lo que era la ciudad en 1531, 30 y algo así. Y es increíble, se ve perfectamente cómo cruzan las acequias, se ve la acequia que rodeaba la traza original, llena de canoas con productos circulando. Y ahí comienza el apocalipsis ecológico, porque también se ven hombres talando árboles de los alrededores para hacer la construcción. A ver si encontramos este mapa para ponerlo en el fondo sí, mientras hablamos. Es bellísimo. Oye, pues se nos ha terminado el tiempo. Ojalá y regresemos mucho a ser una ciudad de ríos de alguna manera. Yo creo que es imprescindible porque no le veo mucho futuro, digamos, para seguir por la misma ruta los siguientes 100 años en esta ciudad. Muchísimas gracias, Héctor. Y muchísimas gracias a todos ustedes y nos vemos la próxima semana en la revista La Universidad.